Entonces, queridos estudiantes, de nuevo los saludo para que nos queden el video. Muy buenas tardes y deseándoles mucho bienestar en sus hogares y en sus vidas personales y laborales para aquellos que trabajan. Vamos a dar inicio a la clase número 4 de geometría. Entonces, damos un recorderis que hemos venido conversando sobre esa construcción inicial de la geometría plana, de la geometría euclidiana, conceptos básicos, definiciones, que es muy bueno que las vayamos repasando, tener un resumen en nuestras notas. Recomendable tener, yo he usado mucho en mis épocas de estudio y me ha funcionado, fichitas bibliográficas donde resumo los teoremas, los axiomas, cuando estemos viendo fórmulas, las formulitas, las ecuaciones, ¿cierto? Eso le sirve no solo para geometría, sino para otras materias, porque es más fácil uno encontrar algo así en una fichita que empezar a buscar por ahí en los cuadernos, o no falta el que no le guste tomar nota, entonces mientras abre la presentación en PowerPoint y empieza a buscar la diapositiva donde estaba la fórmula, se le van un tiempo que vale oro en un quiz, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aprendamos a resumir, aprendamos a tomar nota y les garantizo que eso les va a servir mucho para resolver actividades, talleres, quizzes, parcial, todo. ¿Listo? Entonces, estaba contándoles, comparto mi pantalla, que habíamos iniciado nuestro, se me perdió por acá, nuestra geometría plana. Vamos para la segunda diapositiva. Ya terminamos la primera presentación que nos ayudó a aprender o a recordar para los que ya lo habían visto por ahí en años anteriores, en su colegio o en la misma universidad. Sí, aquí tenemos compañeros que están viendo de nuevo la materia. Todos los conceptos de línea recta, de plano, semiplano, puntos colineales, puntos coplanares, rectas coplanares, vimos algunos teoremas, hicimos unas demostraciones y yo les decía que también es muy importante en esta primera parte de la geometría fortalecer mucho esa competencia de saber demostrar. Conversábamos que es una competencia que la verdad es un poquito escasa en los estudiantes, porque nosotros en el bachillerato y en la misma universidad, pues a veces también las matemáticas nos las aprendemos de una manera muy mecánica y muy repetitiva, y esa es la peor forma de aprender matemáticas. Y en la geometría sí que es una forma también que no nos sirve para nada. No pone una demostración, y si usted se va a buscar un ejemplo parecido, pues ahí va a perder su tiempo. La habilidad de adquirir es saber utilizar todos esos teoremas, axiomas y todo eso para poder demostrar un teorema, un ejercicio. Pero aquí vamos a hacer varios ejercicios. Yo sé que les va a parecer fácil y de a poquito le vamos cogiendo el hilo al tema de las demostraciones que hacen parte de esta primera unidad. Entonces vamos a repasar, a seguir construyendo y aprendiendo algunos conceptos. Ahorita hacemos ejercicios, retomamos lo taller 2, ¿qué nos hace falta? Tengo la ruleta de la participación ahí disponible para mirar quiénes serán los afortunados ganadores de hoy para que nos ayuden a resolver esos ejercicios y arranquemos. Entonces, profe, aquí, dime, qué pena interrumpirle. Gila, Lo que pasa es que del taller 2, ¿cierto? ¿sí? Intenté hacer el segundo punto y no me dio. Entonces yo quisiera saber si, o sea, no que lo resuelva todo, porque obviamente usted ya resolvió el primero, pero Sí. para ver si me explica la parte en que me pegué. Listo, Marisol, claro, vamos a trabajar un ratico la teoría y ahorita dedicamos otra parte de la clase a resolver dudas del taller. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, no, y Marisol, y te cuento que yo no tengo problema que hagamos aquí los talleres completos, siempre y cuando la ruleta de la participación me ayude a que ustedes lo hagan. Es que la idea de los talleres es aprender. Si los hacemos aquí todos, pero ustedes participando y proponiendo, bienvenidos sea. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Ok, Marisol. Entonces, retomo aquí la presentación. Muy bien. Profe, Sí, dime. el tallercito número 3, ¿usted no lo pasó o vamos en el 2? Gerson, vamos en el 2. Yo no les he ¿Cierto? enviado el correo 3, sí, pero entonces ya no les voy a seguir enviando nada por correo porque ya por fin, después de insistir y reinsistir, ya me activaron la plataforma Moodle. El funcionario de la universidad me llamó ahorita y me dijo que mañana
después de las 10 de la mañana ya estaban los grupos matriculados. Yo por eso ahorita en el correo les mandé la agenda y enseguida saco un ratico y les muestro la plataforma porque ahí está todo. Están los talleres, las clases, todo. Entonces ya no necesitamos enviar por correo, sino que usted puede mirar en Moodle y a aquellos que les gusta ir un pasito más adelante, si quieren. Quedamos en el taller 3, pero por ahí hay un gomoso interesado y le gusta y quiere hacer el 4 de una vez, bien pueda. Ahí están. Esta primera unidad tiene 7 talleres. Ustedes han visto que los talleres son de 3 o 4 punticos, ¿cierto? A mí no me gustan talleres extensos, aburridos. Listo, profe. Entonces, en Moodle lo vamos a encontrar, pero enseguida retomamos el tema cuando ya estemos todos conectaditos. Listo, muchísimas gracias, profe. Listo, Jackson. Bueno, entonces, vámonos por aquí para la presentación. Rectas perpendiculares, entonces se definen como dos rectas L y R en un plano, se intersectan formando un ángulo recto. Entonces la palabra perpendicular inmediatamente me va a traer a mí a la mente ángulos rectos, o sea, de 90 grados, perpendiculares. ¿Listo? Míralo por acá. Estos son datos implícitos, donde estén resolviendo un problema y por ahí le diga que perpendicular, usted ya sabe que puede usar de una vez un ángulo de 90 grados. Y este es el simbolito, L perpendicular a R. Este es el símbolo de perpendicularidad, y recuerden que el de paralelos son estas dos líneas. ¿Qué otra hemos visto? El de congruencia. Bueno, vamos retomando simbología de la geometría, de las matemáticas. Continuamos por acá, entonces nos dicen, si dos rectas son perpendiculares, su punto de intersección se llama el pie de las perpendiculares. Por acá va un primer axioma. Recuerden que los axiomas son expresiones matemáticas que damos por verídicas y no se demuestran. Por un punto, ya sea exterior o no, a una recta, pasa una perpendicular y solo una a dicha recta. Listo. Se ve sencillo, pero muy importante para hacer las demostraciones que vamos a hacer ahorita. Yo tengo por acá una línea recta y un punto por aquí cualquiera. Quiero trazar una perpendicular a esta recta L. Por este punto, solamente puedo trazar una y solo una, no puedo trazar más. Cualquier otra línea que yo intente trazar por acá ya no va a ser paralela, sino que pues, la va a cortar, ¿cierto? Entonces ese axioma me dice que por un punto exterior a una recta solamente va a pasar una y solo una. Muy bien. Un teorema. Las bisectrices de ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. Vamos a demostrarlo porque los teoremas sí se demuestran. Entonces vamos a mirarlo detenidamente. Aquí aprendemos o nos apropiamos de competencias demostrativas, ya vamos teniendo basecitas. Lo importante, mis queridos estudiantes, es leerlo bien, entenderlo, interpretarlo, ¿cierto? Bisectrices, aquí hay un dato implícito, ¿cierto? Recuerden que las bisectrices nos dividen el ángulo en dos partes iguales. Entonces ya tengo una bisectriz, ¿sí? Un segundito. Ya. Las bisectrices de ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. Entonces, bisectrices me parte el ángulo en dos ángulos iguales y son perpendiculares entre sí. Otro dato implícito. Perpendiculares. Esto por aquí me está hablando de un ángulo 90 grados. Entonces, si a ustedes les dan un ejercicio así, en un taller, en un quiz o algo, supremamente importante graficar. Acostúmbrense en matemáticas a graficar, a rayar, a tratar de pasar el texto, las palabras a un gráfico, a ecuaciones, que eso ayuda mucho. Así el ejercicio no se lo pido. Entonces, esto por acá, pues ya en la solución del teorema nos lo están dando. Pero, ¿qué pasa si ustedes no se lo dan? Es muy sencillo graficar. Me dicen, las bisectrices de ángulos adyacentes. Bueno, aquí hay tres conceptos. Bisectrices, adyacentes, perpendiculares. Bisectrices me parte los ángulos en dos ángulos iguales. Adyacentes, recuerden que son ángulos adyacentes que la suma de ellos me da 180 grados, ¿cierto? O sea que me forman un ángulo ya. Y ya perpendiculares, acabamos de ver la definición de perpendiculares, que está relacionada con ángulos de 90 grados. Entonces, si a mí no me dan este gráfico, sino que nos toca hacerlo, porque solamente en el quiz cayó así, demuéstreme eso. Entonces, ustedes bien juiciosos hacen el dibujo. Bisectrices de ángulos adyacentes, entonces simplemente dibujo dos ángulos adyacentes, como quieran.
¿Qué abertura? Como quieran, pues me dio por hacerlo así. Ah, pero otro del grupo lo hizo para el otro lado. Ah, pero otro lo hizo muy cerrado por aquí pegadito. Uno tampoco se puede matar, ¿cierto, Sol? La idea es que podamos hacer dibujos, los cuales uno pueda trabajar. Entonces, sencillo de nuevo. Ah, bisectrices de ángulos adyacentes. Entonces voy a dibujar los ángulos adyacentes. Entonces dibujo por acá ángulos adyacentes y véalos ahí. Tengo dos ángulos adyacentes. Y me dicen las bisectrices de esos ángulos adyacentes. Entonces ya recordamos los conceptos y no se me puede olvidar que la bisectriz de este es esta, que me parte este ángulo en dos ángulos iguales. Y me falta trazar la bisectriz del otro ángulo, que sería esta, ¿cierto? Y me parte este ángulo en dos ángulos iguales. Hay que demostrar que esas bisectrices que acabo de dibujar son perpendiculares. Entonces, lo que me están preguntando es, demuestre que estos que acabo de hacer de color azul me forman un ángulo de 90 grados. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, miren, mis queridos estudiantes, cómo uno puede hacer el gráfico. Así el problema no me lo dé. La tarea de uno es hacerlo. ¿Listo? Igual voy a retomar pues este que tenemos acá, que está más completo y más bonito, pero para que tengan en cuenta que debemos tener la capacidad también de graficar si el ejercicio no lo da. Entonces vamos a mirar la prueba. Ya sabemos qué es lo que hay que demostrar. Voy a retener acá lo que está pasando de nuevo. Entonces, tenemos este ángulo, mírenlo, el ángulo AOB sería este, ángulo AOB, mírenlo por acá, ¿cierto? Formado por esta y formado por esta. Y tenemos el ángulo BOC. El ángulo BOC, que sería este, pongámosle otro color, el ángulo BOC sería este. Listo. Sus respectivas bisectrices de estos ángulos van a ser estas que voy a retener de color verde. Esta es la bisectriz de uno, me parte este ángulo en dos ángulos iguales, y esta es la bisectriz del otro. Y me parte este ángulo en dos ángulos iguales. De nuevo, ¿qué hay que demostrar? Que son perpendiculares entre sí. Es decir, que este ángulo que se me está formando por acá es de 90 grados. Entonces, como yo tengo a mi lado mi fichita bibliográfica con el resumen de teoremas y axiomas y otros teoremas ya demostrados y definiciones, entonces, bueno, ¿qué se me ocurre acá? Recordemos que tenemos el concepto de adyacentes, que me forman un ángulo de 180, que tenemos el concepto de que la bisectriz me forma un ángulo, ángulos iguales, ¿cierto? Etcétera. Entonces, el procedimiento aquí bien detalladito. Vamos a probar que son perpendiculares. ¿Quiénes? OD y OE. Vamos a probar que estas dos son perpendiculares. O sea que por algún lado tengo que llegar al ángulo de 90 grados. Eso es clave. Entonces empezamos ya, por aquí coloquemos como solución. Primera línea de la demostración. El ángulo AOD y el ángulo de OB son iguales por ser bisectriz. Entonces miren la afirmación acá y miren aquí en paréntesis, como se acostumbra, se coloca el por qué estoy afirmando eso. En las demostraciones eso es necesario. Hay que decir, ¿por qué estoy afirmando esto? Porque el ángulo AOD, porque el ángulo AOD es igual al ángulo BOD, porque son bisectrices. Vamos para la siguiente línea de afirmación. Los otros ángulos, BOE y EOE, también son iguales por ser bisectrices. Entonces, lo que ya dijimos ahorita en palabras ya lo estamos escribiendo, ¿cierto? Estos también son iguales porque son bisectrices. ¿Y por qué son bisectrices? Pues porque me lo da el teorema. Listo. A mí no se me puede olvidar que yo por ahí, por algún lado, tengo que llegar a un 90 grados, ¿cierto? Entonces, acá mis queridos estudiantes, lo que vamos a hacer en esta tercera y cuarta línea es decir que estos dos, por ser iguales, los puedo sumar. Es decir, como este y este son iguales, ¿cierto? Yo puedo decir que el ángulo AOB, cualquiera de ellos, que el ángulo AOB es dos veces cualquiera de ellos. Por ejemplo, puede ser dos veces AOD, ángulo AOD,
O también puedo decir que el ángulo AOB es 2 veces el otro, o sea, este, BOD. Cualquiera de ellos, ¿cierto? Aquí cogimos el de DOB, o sea, este. Y hagamos lo mismo para la otra bisectriz. Entonces, la otra bisectriz vamos a decir que BOC, es decir, todo este, es 2 veces cualquiera de ellos. En este caso, estratégicamente escogemos el ángulo 2BOE, o sea, el otro, BOE. Cuando se suman AOB más BOC, AOB más BOC, miren que aquí vamos a utilizar, vea, rara vez, mis queridos estudiantes, un dato no nos sirve. Ya usamos el de bisectrices, para decir que los ángulos son iguales. Ahora vamos a usar el de adyacentes. Para algo nos lo dan. ¿Y ese para qué lo voy a necesitar? Porque esto mide 180 grados por ser adyacente, ¿cierto? Entonces, cuando yo sumo acá, sumo miembro a miembro, A o B, cuando yo sumo estas dos líneas, A o B más B o C, estamos sumando, miren, A o B, estoy sumando a este más B o C más este. Es este más este me da 180. Estoy utilizando el concepto de adyacentes. Esta sumita es 180 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, sumando miembro a miembro las dos igualdades, bueno, por acá se sumaron, aquí en la quinta línea me están colocando el resultado ya de la suma, mírenlo por acá, y si yo sumo estas dos, ¿qué me da? Pues simplemente la escribimos de nuevo, 2 ángulos de OB, mírenlo por acá, más 2 ángulos BOE, mírenlo por acá. Como AOB y BOB son adyacentes, ¿cierto? Lo que les acabo de decir, entonces su suma da 180 grados. Vamos a cambiar entonces, permítanme, yo limpio un poquitico. Vamos a cambiar entonces esto por 180 grados. Mírenlo acá. Este pedacito lo dejo intacto, que véanlo acá, ¿cierto? Aquí lo que hizo fue voltear la igualdad. Sacamos factor común el 2, un poquito de álgebra inicial. Miren que el 2, el 2 está en cada uno de ellos, ¿cierto? Miren que el 2 está acá y el 2 está acá. Entonces saco factor común el 2 que multiplica. Si lo saco de acá me queda ángulo de OB más ángulo BOE. Y esto me queda igual a 180 grados, que es lo que está acá. Este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el ángulo DOB más el ángulo BOE es igual a 180 dividido 2. Y 180 dividido 2 nos da 90. Pero si volvemos al dibujo, ¿estos quiénes son? DOB más BOE. Pues resulta que DOB, véalo acá, más BOE, véalo acá, me está dando 90 grados. Es decir, este más este me da 90 grados. Y si me da 90 grados es porque es perpendicular, un ángulo recto, que era lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, OD y OE son perpendiculares ya que se cortan formando un ángulo recto. Yo sé que de pronto a algunos les puede quedar un poquito como mirando para el techo esta demostración, pero como les decía ahorita, en la medida que vamos avanzando en las demostraciones, yo sé que le van cogiendo el tiro. ¿Qué les recomiendo? En un ratico que tengan libre, mírenla otra vez, en una hojita, traten de hacerla, no por repetirla y mecanizarla, sino por entender, que es la verdad que hacer de nuevo las demostraciones nos ayuda mucho a entenderlas. ¿Listo? Vamos a definir otros conceptos, la mediatriz de un segmento, dado un segmento AB, la recta perpendicular al segmento en su punto medio se llama mediatriz. Entonces, sencillo, tenemos un segmento de recta B, cojo una reglita y busco su punto medio, lo divido en dos partecitas iguales, por ahí trazo una línea recta perpendicular con un transportador, miro acá los 90 grados, espero que ya tengan su transportador y hayan practicado o hayan recordado cómo es que se miden ángulos con el transportador. Trazo con el transportador un ángulo 90 grados
y a esa línea se le llama mediatriz. Es perpendicular y me lo divide en el punto medio. Cada punto de la mediatriz de un segmento está a igual distancia de los extremos del segmento. O en otras palabras, equidista, un término muy usado en la geometría, equidista está a igual distancia de los extremos del segmento. Es decir, si P, miren, P es un punto cualquiera, lo pude haber escogido en cualquier parte de esta mediatriz. Si P es un punto de la mediatriz AB, entonces AP, es decir, esta distancia es congruente, es decir, mide lo mismo que esta otra distancia, son congruentes. También se cumple que cualquier punto del plano que equidista de los extremos de un segmento pertenece a la mediatriz. Definiciones y conceptos para que nos vayamos apropiando de ellos. Vamos a mirar unos axiomas y unos teoremas que nos sirven para ir teniendo bases para demostraciones más adelante, más largas. Estas son muy básicas y espero que si tienen alguna duda me van preguntando. Rectas paralelas. Dos rectas L y R son paralelas si están situadas en un mismo plano y no se cortan, es decir, no tienen ningún punto en común. Y miren el símbolo que ya lo habíamos conversado ahorita de rectas paralelas. Entonces, las rectas paralelas, pues yo creo que incluso desde la cotidianidad sabemos cuándo son paralelas. Nunca se cortan. Son dos líneas que por más que las extendamos, obviamente no tienen ningún punto en común y equidistan, están situadas en el mismo plano y no se cortan. Por aquí va un primer axioma que en la geometría se le conoce como el quinto postulado o el postulado de las paralelas. Es un axioma muy obvio y a la vez muy útil. ¿Qué dice este axioma? Por un punto exterior a una recta, pasa una paralela y solo uno a dicha recta, ¿cierto? Ya ahorita en la primera diapositiva habíamos conversado también algo sobre eso, pero entonces aquí lo configuramos como un axioma. Por un punto exterior a una recta pasa una paralela y solo uno. Yo tengo una línea recta por acá y tengo un punto exterior. Solo existe una posibilidad de trazar una paralela. No se pueden trazar más. Ese es el quinto postulado o postulado de las paralelas. Estos teoremas que vamos a ver enseguida se demuestran con base en este axioma. También con un poquito de sentido común porque son muy claros, sin embargo los demostramos usando ese axioma. Miren este teorema. Dos rectas diferentes. Yo tengo una recta por acá y tengo otra por acá. Paralelas a una tercera. Resulta que esas dos rectas de color rojo son paralelas por acá a esta de color azul. Dos rectas diferentes, paralelas a una tercera. Es decir, llamemos esta L, esta R y esta S. Son paralelas entre sí. Entonces, si L es paralelo a S, pero es que R también es paralelo a S, ¿qué puedo concluir acá? Que L tiene que ser paralelo a R, ¿cierto? Si esta es paralela a esta y esta también es paralela a esta, es obvio que estas dos tienen que ser paralelas. ¿Cómo demuestro ese teorema? Hay un concepto en las matemáticas y sobre todo en la geometría, uno también puede demostrar suponiendo lo contrario. En algunos textos a eso le dan el nombre de reducción al absurdo, como pensar lo contrario. ¿Qué tal si eso no se cumpliría? Y eso también es una manera de demostrar. Cuando yo opto por demostrarlo así, ¿qué tal si eso no se cumpliría? Y llego a una contradicción, ¿qué puedo concluir? Que lo contrario, es decir, la afirmación inicial era verdadera. Entonces miren esta demostración. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría si las dos primeras rectas no fueran paralelas? Entonces, si no son paralelas, ¿qué tiene que pasar? Que tienen que cortar. Mírenlo por acá. Si estas dos rectas no son paralelas, tendrían que cortarse en un punto. Ellas se cortarían en un punto, digamos, A. Y por este punto estarían pasando dos rectas diferentes, por acá, paralelas a una tercera. Pero esto va en contra de lo que dice el quinto postulado, el postulado de las paralelas, ¿cierto? Porque por un punto no pueden pasar dos paralelas. Entonces, como estamos diciendo, ¿qué pasaría si las cosas fueran al contrario y llegamos a una contradicción? Estamos contradiciendo el axioma. ¿Qué concluimos?
que las dos primeras rectas tienen que ser paralelas. Esto es una demostración, digamos, muy conceptual, muy teórica, pero bueno, tiene su sentido, ¿cierto? Miren por aquí lo que yo les rayaba ahorita. Bueno, otro teorema que también nos lo vamos a demostrar basados en el axioma del quinto postulado. Dos rectas diferentes en un plano son paralelas entre sí, si ambas son perpendiculares a la misma recta. Mírenlo por acá. Dos rectas diferentes, esta recta y esta recta son diferentes, están en un plano. Entonces, si esta recta es perpendicular a esta y esta también es perpendicular a la misma, entonces puedo concluir que estas dos son paralelas entre sí. Eso me dice este teorema. ¿Cómo lo podemos demostrar? Vamos a demostrarlo de nuevo, suponiendo lo contrario. ¿Qué pasaría si dichas rectas no son paralelas? Otra vez, ¿cierto? Miren, si no son paralelas, tienen que tener un punto en común, ya un punto donde se corte. Vemos que se cortarían en un punto, y entonces por dicho punto pasarían, así como hicimos ahorita, un punto por acá, por dicho punto pasarían dos rectas diferentes perpendiculares a una misma recta, como lo está anunciando el teorema, lo cual contradice el axioma visto en la lección anterior, en la diapositiva anterior, que nos dice que por un punto, ya sea exterior o no a una recta, pasa una perpendicular y solo una, ¿cierto? Es muy parecida a la demostración anterior. No puede ser que por este punto pasen dos rectas paralelas externas a una recta tercera. Entonces, de nuevo, la conclusión de este teorema, mírenlo por acá, es que si L es perpendicular a S y R también es perpendicular a S, entonces L es paralela a R. Si son perpendiculares a la misma recta, entonces L y R son paralelas. Y este último teorema, hay más, pero dejemos hasta aquí con estos tres primeros. Bueno, aquí me falta este cuarto, pero no lo demostramos y ya les cuento por qué. Este teorema 3 nos dice, si dos rectas son paralelas entre sí, en este caso L y R, toda recta que corta a una de ellas, esta recta, de una vez les cuento que esta recta que atraviesa dos rectas se llama recta secante. Ahorita lo retomamos, secante. Si dos rectas son paralelas entre sí, toda recta que corta a una por aquí, también tiene que cortar a la otra, si son paralelas, ¿cierto? Es decir, si L es paralelo a R y si S corta a L, S también tiene que cortar a R. Eso nos dice el teorema. La demostración también es muy similar a las anteriores. Vamos a preguntarnos lo contrario. ¿Qué pasaría si la recta S solo cortara a L y no a R? Si S no corta a R, entonces S sería paralela a R. Y tendríamos que por un punto exterior a R pasarían dos rectas diferentes paralelas a la misma recta. De nuevo, esto contradice el quinto postulado de las paralelas. Otra vez, si S no corta a R, ¿qué pasa si una recta no corta a otra? Si yo digo S nunca va a cortar a R, es porque S y R son paralelas, ¿cierto? Porque existen solo dos situaciones, una o que no la corte o dos o que sí la corte. Si no la corta, son paralelas. Y si la corta, pues obviamente no lo son. Entonces, si S cortara a L, pero no cortara a R, es porque S y R serían paralelas. Entonces estamos hablando que de nuevo por un punto exterior a una recta pasarían dos paralelas y nos contradice el quinto postulado. Miren cómo estos tres teoremas que acabamos de ver, su demostración se basa en ese quinto postulado de las paralelas. Y este último teorema es conclusión del anterior. Dice, si dos rectas son paralelas entre sí, toda recta que sea perpendicular a una de ellas lo es también a la otra. Este teorema es una consecuencia directa del teorema anterior. Los resultados que se concluyen directamente de un teorema ya demostrado se conocen con el nombre de corolarios. Estos corolarios en general no se demuestran. Entonces, incluso en otro texto de geometría, ustedes pueden ver acá corolario. Listo. Regálenme un segundito. Bueno.
Mis queridos estudiantes, algunas definiciones. Ángulos formados por rectas cortadas por una secante. Se llama recta secante o recta transversal a toda recta que intersecta una figura. Ya se los había contado ahorita. Cuando dos rectas son cortadas por una secante se forman 8 ángulos. Mírenlo acá. Entonces tengo la recta M y la recta N. Miren que por ninguna parte me están diciendo que son paralelas. Es más, visualmente se ve que no lo son, ¿cierto? Si yo las prolongo, por aquí como que se van a cortar. Entonces, pero si yo trazo esta secante, recuerden que este se le llama secante, que me corta a ambas, a M y a N, se forman 8 Profe, ángulos. hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes, noches, dime. ¿Me vas a preguntar algo? ¿O no estaba saludando? Profe, lo que pasa es que a mí pues, se me está como entrecortando si en mi internet o a los otros compañeros les está pasando. Compañeros, se les está ¿Sí me entrecortando. escuchas? También me está pasando a mí, se me entrecorta. A mí Yo también. estoy escuchando muy A mí se bien. me está entrecortando Estoy el escuchando bien. internet. No, Es el internet de mi profe, casa. yo Y la escuché imagen bien. tampoco también se entrecorta, sí. A mí sí me está dando todo bien, profe. A mí también. Bueno, También yo me está dando bien. aquí acabo de Profe, desconectar el suele internet. pasar que cuando usted está explicando, eso se queda parado y cuando usted ya termina la explicación, ya me aparece todo lo que usted está rayando ahí, entonces ahí logro entender un poco nada más. Bueno, aquí puede pasar de todo. Puede pasar que sea el internet de aquí de mi casa, obviamente. También puede pasar que el internet de ustedes no le esté llegando la información rápido, porque miren cómo uno nos cuentan que sí les llega bien y a otros no. Voy a tratar de ir más despacio, a ver si la señal llega un poquito a tiempo. Yo incluso acabé de desconectar el internet de mi celular para que se dedique solamente todo aquí al Wi-Fi de nosotros. Denme un segundito, yo también desconecto por aquí otro aparatico. Un segundito. Profe, sin ningún problema, creo que es como el tipo de conexión, si de pronto trabajan por cable, no tienen problema con eso. Pero es Ok. que mira que hay un problema, no todos los computadores traen Ethernet. Por ejemplo, el mío no trae para el puerto Ethernet de RJ45. Hay algunos que lo traen, otros que no, eso es dependiendo del modelo. Escucho, ayúdame a conseguir un adaptador de Ethernet. Monterrey, Mercado Libre. Bueno, estaba por allí desconectando otros equipos que estaban usando el internet de mi casa, a ver si mejora la señal. Listo. Igual voy a ir más despacio a ver si la señal nos mejora. Me cuentan si mejora o sigue igual. Bueno, igual esta es una horita como pico de internet, ¿cierto? Listo. Entonces íbamos por acá. William, está silenciado. Qué pena, ya. Sí, Ahora sí me señor. escuchan. Ok, no, les estaba Sí, diciendo que acabé de desconectar otros aparatos acá en mi casa que estaban consumiendo internet, a ver si mejora la señal y que por favor me cuentan si sí mejora. Bueno, ya están viendo mi pantalla, la Sí, señor. diapositiva. Ok. Sí, señor. Ángulos formados por rectas cortadas por una secante. Entonces les acabo de decir que tenemos dos líneas rectas, en este caso es la línea recta M y la recta N, que no me están diciendo que son paralelas. De hecho, visualmente, si las proyecto, se cortan, pero por el momento pues no me interesa ese dato, más adelante sí nos va a interesar. Y que L es una recta secante. A L se le llama recta secante, me está cortando a M y a N, y me forma 8 ángulos. Me forma 4 ángulos acá y otros 4 ángulos acá. 8 ángulos. Vamos a identificar cómo se llaman esos ángulos porque para los ejercicios de aquí en adelante es muy importante tenerlos presentes. Entonces empezamos con los ángulos alternos e internos. De hecho, los nombres son muy obvios, ¿no? Muy relacionados con lo que está pasando. ¿Cómo así que? No, perdón, por acá primero. Ángulos internos o interiores.
Es fácil saber en este gráfico que los internos son estos dos y estos dos, ¿cierto? Internos, 4, 3 y 5 internos. Vamos colocando por acá. Los ángulos internos son el 4, el 3, el 5 y el 6. Listo. Vámonos para los externos o exteriores. También como su nombre lo indica, son los externos. El 1 y el 2 están por fuera, ¿no? Externos. El 1 y el 2 y el 8 y el 7. Excelente. Vámonos ahorita para los alternos e internos. La palabra alternos significa en el español como que al lado y lado, ¿cierto? A un lado y al otro lado. Entonces, permítame, yo borro por acá para que podamos identificarlos. Entonces, los alternos e internos, o sea que están los de adentro, entonces serían 4 y 6, ¿cierto? 4 y 6, porque están adentro, son internos, y están alternos, o sea, al lado y lado. O sea que 5 y 3 también son alternos e internos, ¿cierto? Y vámonos por los alternos, pero ya externos. ¿Cuáles serían? ¿Quién me activa el micrófono y me cuenta cuáles serían los alternos y externos? Sería el 2 y 7, 1 y 7 y 2 y 8. 1 y 7, 2 y 8. 1 y 7, muy bien. 1 y 7, miren. 2 Excelente. y 8. Y 2 y 8, muy bien. Alternos e internos. Excelente. Y me faltan los correspondientes, entonces muy importante. ¿Qué necesitamos en estos ejercicios identificar? Los internos y los externos, los alternos internos, los alternos externos y los... Claro que en la diapositiva que sigue están, pues por si acabo de borrar, pero está, lo que acabamos de hacer está aquí en la diapositiva siguiente. Los correspondientes, ojo, son los ángulos no adyacentes, situados a un mismo lado de la secante, uno interior y el otro exterior. Entonces recuerden que no adyacentes, por ejemplo 1 y 2 son adyacentes, ¿cierto? Estos son adyacentes porque aquí mide 180 grados, pero eso no me interesa. Entonces de acuerdo a esta definición... Me agarras en la espalda. Apagamos el micrófono, por favor. Ángulos correspondientes. Están uno interior y el otro exterior, pero del mismo lado. ¿Quién activa el micrófono y me cuenta entonces cuáles serían los correspondientes? Sería 1 y 5, profe. Claro, 1 y 5. Muy bien, mire. Uno interno y el otro externo y del mismo lado. Hay más, ¿cierto? ¿Quién es más? 4 y 8. Excelente. 4 y 8. Más. 2 y 6. 2 y 6, perfecto. ¿Y el último? 3 y 7. Excelente, muy bien. Esos son los correspondientes. ¿Listo? Entonces, le dan una repasadita. Aquí en la diapositiva está lo que acabamos de decir. Mire lo que nos acaba de decir el compañero. 1 y 5, 4 y 8, 2 y 6, 3 y 7. Estos son los ángulos correspondientes. Cuénteme, ¿mejoró un poquito la señal o se sigue escuchando entrecortado? Sigue perfecta, profe. Pues la señal, tu señal está estable. Sí, la señal está buena, pero en las veces pasadas sí se cortaba mucho. Ok, bueno, yo creo que por allá logré apagar un equipo que estaba consumiendo mucho internet. No me hicieron como buena cara, pero bueno, ya mejoró el internet. Sigo por acá. Otro axioma para nuestra colección de axiomas. Dos rectas paralelas cortadas por una secante. Miren que aquí decíamos, nunca nos dijeron que fueran paralelas, pero acá sí. Y esto es clave. Paralelas. M y N son paralelas. Otra vez, cortadas por una secante. Ya sabemos que me forman 8 ángulos, ¿cierto? Pero este axioma me está diciendo que los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, iguales, es decir, miden lo mismo. Entonces, como ya sabemos, ¿cuáles son? Este no lo demostramos, ¿cierto? Porque es un axioma. Entonces, según eso, ya sabemos cuáles son los correspondientes. Entonces, podemos decir que son iguales. Mírelos por acá, pero les voy a volver a escribir acá. Es decir, el ángulo 1 es congruente
con el ángulo 5, ¿cierto? Por ser correspondientes. El ángulo 4 es congruente con el ángulo 8. El ángulo 2 y el ángulo 6 son también iguales, congruentes. El ángulo 2 congruente con el ángulo 6. Y el ángulo 3 y el ángulo 7. El ángulo 3 congruente con el ángulo 7. Son congruentes por este axioma. Mírenlos también por acá, separaditos, para que de aquí en adelante, en los otros teoremas, en los ejercicios, lo tengamos en cuenta. Súper útil ese axioma. También es válido el siguiente resultado, aunque no haremos la prueba aquí. Si una recta secante a otras dos rectas forman ángulos correspondientes congruentes, dichas rectas son paralelas. Entonces miren este teorema. Vamos a seguir también mirando esos ángulos que ya espero los tengan por ahí presentes, congruentes, alternos internos, alternos externos, opuestos por el vértice que lo veíamos en la clase pasada. Todos esos ángulos son congruentes, pero aquí los vamos a demostrar. Este teorema nos dice, si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, otra vez, M tienen que ser paralelas, si no, no me sirve. M y N paralelas, L es la secante. Ojo, los ángulos alternos y externos también son iguales o congruentes, pero los ángulos alternos e internos, que ya sabemos cuáles son, también son congruentes. La demostración de esto recuerden que para las demostraciones lo que hacemos es utilizar toda la información anterior. Es decir, ¿qué tenemos que demostrar? Voy a hacerlo por acá, más detalladito. Aquí hay muchas demostraciones. ¿Cuántos ángulos alternos y externos hay? 1 y 6, alternos y externos, 1 y 7. Entonces tengo que demostrar que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 7. O también tengo que demostrar que el ángulo 2 es congruente con el ángulo 8. Y también tengo que demostrar el punto 2, los alternos e internos. Es decir, que el ángulo 4 es congruente con el ángulo 6. Y que el ángulo 5 es congruente con el ángulo 3. Eso es lo que me están diciendo. Pero para demostrarlo, pues, todas las demostraciones les cuento que son las mismas. Entonces vamos a revisar una de ellas y las demás se hacen de la misma manera. Miren acá la demostración. Vamos a demostrar inicialmente que el ángulo 1 y el ángulo 7 son congruentes, o sea, este y este, alternos y externos, y vamos a demostrar que el ángulo 2 y el ángulo 8 también son congruentes. En la clase pasada veíamos también que los opuestos por el vértice también son congruentes, es decir, 2 y 4 son congruentes por opuestos por el vértice. 1 y 3 son congruentes por opuestos por el vértice. De igual manera 8 y 6 y 5 y 7. Listo, no se nos puede olvidar ese concepto de opuestos por el vértice porque con ese vamos a demostrar acá. Entonces, miren por acá la primera línea de demostración. Como el ángulo 1 es congruente al ángulo 3, este con este, ¿por qué? Por ser opuestos por el vértice. Y 3 es congruente con el 7, este con este son congruentes, ¿por qué? Por correspondientes. ¿Se acuerdan que teníamos un axioma? Que los correspondientes son congruentes. Entonces miren qué sencillo. Si 1 es congruente con 3, entre paréntesis colocamos el por qué, por opuestos por el vértice. Pero es que 3 es congruente con 7 por correspondientes, ¿cierto? Entonces miren aquí la relación. Si 1 es congruente con 3, pero es que 3 también es congruente con 7. ¿Estamos de acuerdo que puedo concluir que estos dos son congruentes? Luego, 1 es congruente con 7. ¿Y 1 y 7 qué son? Alternos y externos. Listo. Con este mismo análisis, mis queridos estudiantes, se hacen todos los demás, los que poníamos ahorita. Entonces, yo solamente les hago uno y les propongo que ustedes por ahí en sus raticos libres le intenten a los otros, utilizando esta misma estrategia,
y eso les sirve también de práctica. Bueno, estos teoremas de acá los enunciamos, no los vamos a demostrar. Recuerden que no todos los teoremas, o sea, hay que demostrarlos, pero nosotros demostraremos unos sí y otros no por cuestiones de tiempo para que podamos avanzar un poquito. ¿Pero qué nos dicen estos teoremas? Bueno, este de aquí es la demostración de otro de los punticos con el mismo procedimiento. Si una recta secante corta a otras dos rectas formando ángulos alternos internos congruentes, dichas rectas son paralelas. Miren que esto es un corolario, ¿cierto? Este teorema es la conclusión de este. Se concluye a partir de este que ya está demostrado. Recuerden que si yo tengo un teorema que se puede concluir de otro ya demostrado, se le llama corolario y no hay necesidad de demostrarlo. Lo mismo el 2. Si una recta secante corta a otras dos rectas formando ángulos alternos y externos, aquí era alternos internos, congruentes, dichas rectas son paralelas. También es una perfecta conclusión de este teorema, o sea, como lo contrario. Entonces, un par de corolarios que se desprenden de un teorema ya demostrado, entonces lo damos por válido. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Aquí practicamos un poquito. Me lo voy a llevar para el tablero y vamos a invitar a uno de nuestros queridos estudiantes para que nos ayude a resolverlo, a ver cómo nos va. Y aquí aprendemos entre todos. Ese es... Muy bien. Vamos a ver cómo nos va con la ruleta de la participación. A ver quién es el afortunado ganador. Y la ruleta ha decidido que el afortunado ganador que nos va a ayudar a hacer ese ejercicio es Stephanie Ortiz. Stephanie, buenas noches. ¿Estás por ahí? Stephanie. ¿Dónde está Stephanie? Sí, por aquí te veo, Stephanie. Stephanie Ortiz. Stephanie. Profe, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Ya, Stephanie? Sí, profe. Ok. Stephanie, está muy facilito. Yo sé que entre todos, si tienes alguna duda, aquí se vale que te pasteleen, pero después de que necesites la ayudita. De resto, vamos a ver si Stephanie es capaz solita. Entonces, mire, Stephanie, nos dan estas dos rectas, M y N paralelas, o sea, M y N son paralelas, ¿cierto? Y me dan la secante L. Nos están dando el valor solo de un ángulo. Nos están diciendo, Stephanie, que este ángulo mide 80 grados. Sí. Y nos piden encontrar la medida. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Cómo me dices? ¿Se podría ampliar un poquito la imagen, por favor? Lo que pasa es que si le pongo aquí el 100, ya sí se nos pierde Se nos pierde... El enunciado. Sí, el enunciado. Sí, dime. Todos los que estén conectados desde la aplicación de Teams, si utilizan control y el scroll del mouse hacia adelante, le hacen zoom al Teams. Si están en portátil, con 2 dedos pueden hacerle zoom al Teams. Entonces, el zoom es para ustedes mismos. Más. Nunca lo he intentado con control más, pero... Venga, y ya hicieron aquí la opción de pantalla completa. Aquí en los 3 punticos. Pantalla completa para que se les maximice un poquito más. Sí, intenten con eso. Listo. Bueno, porque si alguien lo está viendo desde un celular, sí, ahí sí se le complica. Claro que desde el celular también se puede ampliar, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, yo soy del celular y yo lo puedo ampliar. Ah, ok. Profe, bueno, ya lo amplié ahí en el portátil y quedó súper bien. Ah, ok, excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, Stephanie, retomemos para todos. Nos dan dos rectas paralelas, nos dan una secante y nos están dando el valor del ángulo 1 y nos piden hallar los otros ángulos. Sí, señor. Ok, Stephanie, ¿se te ocurre algo? ¿Por dónde podemos empezar? Sí, profe, muy sencillo. Dime. Como nos estaba explicando usted la regla de alternos internos,
Si aplicamos esa regla, 1 y 3 serían, Entonces voy a ¿cómo se escribir lo dice? que tú me estás diciendo. Ángulo 1, perdón, sí, ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. ¿Me estás Sí, diciendo señor. eso? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hay que ponerlo entre paréntesis. ¿Cómo se le llama eso? 1 y 3 son congruentes por... Por ser alternos e internos. No. Opuestos por el vértice. Opuestos por el Exacto. vértice, muy bien, gracias. Eso. Ahí vamos recordando entre todos. Quiere decir, Stephanie, que el ángulo 3 mide 80 grados. ¿Listo? Exactamente. ¿Qué otro, Stephanie? El ángulo 2 y el ángulo 4, El sí, ángulo 2 y el ángulo... Pero no los conocemos. Entonces todavía no te vayas por ahí. ¿Qué tal, Stephanie? El 5. Perdón, sí, el 5. ¿Cuánto mediría el ángulo 5, Stephanie? también me diría 80. Excelente. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué? Profe, no sé cómo explicarlo. ¿Quién Pero me le no sé da una explicarlo. pistica? Hay dos razones. ¿Quién me da las dos Alternos razones por las externos. cuales? Exacto. Ok. Por alternos e internos, ¿cierto? Por Ujú. alternos e internos, Stephanie, mira, alternos e internos, ¿cierto? O Y hay sea que otra el 7 razón. sería también opuesto por el vértice y también porque es alterno externo. Exacto. ¿Cuál dices? ¿El 7? Sí, señor. Ok, pero entonces espérame, porque yo quisiera que me dijeran la otra razón. ¿Por qué 5 vale 80? Ya me dijeron que por alternos internos, ¿entre quiénes? Entre 5 y 3, ¿cierto? Ujú. Pero hay otra razón. ¿Quién activa el micrófono y nos dice? ¿Cómo se le llaman a estos ángulos que están del mismo lado? Y uno es... 1 y 5 congruentes. 1 y No, 5 congruentes. no, pero ¿por qué? Profe, son correspondientes. Eso, correspondientes, ¿quiénes? 1 y 5. O sea, aquí hay dos razones, Stephanie y compañeros. Claro que en un quiz, en un taller, basta que pongan una. Yo aquí pues porque, para que aprendamos más. Bueno, Stephanie, entonces ahora sí te escucho. El ángulo 7, me estabas diciendo, ¿cuánto mide? 80, profe, 80 grados. Excelente. ¿Y cuál es el motivo? Porque es opuesto por el vértice y es alterno externo. Opuestos por el vértice, ¿entre quiénes? Entre 5 y 7, ¿cierto? Sí, señor. Y alterno externo. Sí. ¿Entre quiénes? 1 y 7, ¿cierto? Sí, señor. Y alterno y externo entre 1 y 7. Y hay otra razón también. ¿Quién me dice la tercera? También porque son adyacentes. No, recuerda que no se llaman adyacentes, sino correspondientes, ¿cierto? Ujú. ¿Correspondientes entre quiénes? Entre 3 Y y 7. 7. Entre 3 y Tres 7. razones, Stephanie y compañeros, cualquiera de ellas es válida. Recuerden que solamente basta que pongan una. Listo. Bueno, Stephanie, todavía nos falta. Ya. El ángulo 2, Stephanie, ¿qué se te ocurre? El ángulo 2, ¿cuánto puede medir? Profe, mide 100. ¿Por qué? Bueno, porque no sé cómo decir, cuando está este ángulo llano como tal vale 180 y tenemos un ángulo que es 80, por lógica hacemos la resta, Muy bien. entonces da 100. Excelente. Entonces el ángulo 2 es igual a 180 menos 80, son ángulos llanos, o el que me están utilizando hace rato, adyacente, ¿recuerdas? Sí, señor. Entonces, si quieres, lo dices por llano o lo dices por adyacente. Recuerda que hay que estar justificando. Luego Sí. el ángulo 2 mide 100 grados. Muy bien, Stephanie. Entonces, yo creo que ya vas a ser capaz de hacer los que nos faltan. Dale, Stephanie. Continúa. ¿Cuál nos falta? El ángulo 4, Stephanie, ¿cuánto mide? Profe, el 4 vale también 100 por Claro. opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice entre 2 y 4, ¿cierto? Sí, señor. Cuéntame más razones. Hay una segunda razón, solo una segunda razón. También por... Por lo mismo que hacíamos acá, ¿cierto? Por Sí, señor. llanos.
Otra vez, ¿cierto? Que todo este mide 180. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Y lo Listo, mismo a los Stephanie. otros dos. Entonces dime, díctame, yo voy escribiendo. ¿Cuál me vas a hacer? El 6 El ángulo 6, ¿cuánto mide, Stephanie? mide 100 por Mide el 100. ángulo llano. Sí, tienes razón, porque aquí también hay un ángulo llano, pero Sí, por utilicemos ángulo, otro argumento. ¿Qué otro argumento? porque también es alterno interno. No, aquí no funciona alterno interno, ¿cierto que no? Porque mira que los dos están del mismo lado. Profe, porque es entonces, correspondiente. Sí, exacto. señor. Correspondiente. Correspondiente entre 2 y 6, ¿cierto? Sí. Ok. Este 4 también mide 100. Ah, no, Stephanie tenía razón. Alternos e internos, sí. Stephanie tiene razón. Por alternos internos entre De 4 y 4 6. y 6, sí, señorita. Y nos falta uno, Stephanie. Páselo por 100. acá. El Ángulo ángulo llano 8, por alterno externo por opuestos por el vértice entre 8 y 6, por llanos, por correspondientes también, ¿cierto? Por correspondientes entre 4 y 8, por alternos externos entre 8 y 2. Bueno, es el que más información tiene, ese último. Tiene como Sí, 5 argumentos para decir que ese 8 vale 100. Stephanie, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias por tu participación. a ti, profe. Bueno, vamos entonces a ver qué más tenemos por acá. ¿Qué hora es? Bueno, ahorita nos dedicamos al taller. Yo veo qué más hay por acá. Bueno, esta es la respuesta por si la quieren mirar. En la diapositiva está la respuesta al ejercicio. Bueno, antes de pasar al concepto de triángulos, vamos a... No, sí, regalémonos 10 minuticos aquí en el concepto de triángulos y ya sí pasamos al taller para que... En el taller hay un ejemplo de triángulos. Sí, dime. ¿Sí nos va a explicar lo de módulo y todo eso? Sí, señor. En los últimos 5 minuticos les cuento que yo creo que es suficiente cómo funciona lo de Moodle. Listo, no me dejes olvidar. Bueno, entonces, rápidamente, un triángulo es una porción del plano limitada por 3 rectas que se intersectan una a una en puntos llamados vértices. Triángulo, yo pienso que es un concepto demasiado cotidiano, ¿cierto? Uno por todos lados ve triángulos. Pero vamos a mirar aquí algunos conceptos importantes. Entonces, todo triángulo tiene 3 ángulos, 3 vértices, 3 lados, ¿cierto? Y son 3 rectas que se intersectan. Los triángulos podemos clasificar por sus lados. Esto es teoría, esto es apropiación de conceptos y definiciones. Entonces, regáleme un segundito. Bueno, triángulo equilátero, sus lados son iguales, entonces muy sencillito, yo creo que también es un concepto que conocemos todos, un equilátero, un triangulito que tiene sus 3 lados iguales, pues de una vez les cuento que también tiene sus 3 ángulos iguales. Y todo triángulo, ahorita lo demostramos más adelante, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, por pequeño o grande que sea, siempre va a ser 180 grados. Quiere decir que en un triángulo equilátero, si estos 3 ángulos son iguales, tienen que valer 60 grados. Independiente, si es un triángulo del tamaño de aquí que lo tenemos en la diapositiva, o si es un triángulo del tamaño de una cancha de fútbol, los ángulos miden 60 grados si es equilátero. Isósceles tiene 2 lados iguales. Entonces en el isósceles tenemos que estos 2 lados son iguales, no igual a este. Y también les cuento que en el isósceles estos ángulos que forman la base con el lado no igual también son iguales. Aquí sí no sabemos cuánto vale. Solamente sabemos que los isósceles tienen 2 lados iguales. El equilátero, no se les olvide, 3. Y el escaleno, sus 3 lados son diferentes. Entonces en el escaleno los 3 lados son diferentes, obviamente los ángulos también son diferentes. Y por los ángulos podemos clasificar los triángulos en el famoso triángulo rectángulo, pues ese también es un triángulo muy común. Cuando ustedes estén en el curso de álgebra y trigonometría, el triángulo rectángulo es fundamental para la construcción de todas las funciones trigonométricas.
En el triángulo rectángulo es donde aparecen estos conceptos de hipotenusa y catetos. Solo en el triángulo rectángulo, ¿cierto? En los otros triángulos no existe hipotenusa ni existe catetos. Estos conceptos son exclusivos de un triángulo rectángulo. Identificar una hipotenusa en un triángulo rectángulo es muy sencillo. Es la línea que está inclinada, es la que se opone al ángulo recto. Es como si ustedes colocaran una escalera contra la pared. La escalera es la hipotenusa, la pared es un cateto y el piso sería el otro cateto. Los triángulos acutángulos son aquellos que sus tres ángulos son agudos. Recuerden que los agudos son ángulos menores de 90 grados. Es este ángulo y este ángulo. No son iguales, ¿no? Son diferentes, pero son menores de 90 grados. Pues, si un triángulo acutángulo es, por ejemplo, pues obviamente el equilátero es acutángulo, incluso el mismo isósceles. Y está el triángulo obtusángulo, es el que tiene un ángulo obtuso. Recuerden que el concepto de obtuso son ángulos mayores que 90 grados. Entonces acá vemos visualmente, si cogemos un transportador y medimos, nos damos cuenta que este ángulo es mayor de 90 grados. Se llama ángulo obtuso y al triángulo como tal se le dice triángulo obtusángulo. Bueno, estos son otros conceptos también para que los tengamos en cuenta, nos vayamos apropiando de ellos, que son rectas y puntos notables de los triángulos. Son rectas y puntos con características especiales dentro de un triángulo y ellos son. Entonces empezamos con la altura. La altura es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto. Entonces trazar una altura es muy sencillo. Yo coloco la reglita en un vértice. Bueno, si vamos a ser muy juiciosos con las medidas, cojo un transportador y aquí trazo un ángulo de 90 grados. Y desde el vértice a ese ángulo de 90 grados trazo una línea recta. Ojo, no me garantiza la altura que estos ángulos sean iguales, para nada, no me lo garantiza. Puede que sí, pero no, el hecho de que sea altura no me garantiza eso. No me garantiza la altura que esta línea me parta este segmento en dos partes iguales, tampoco. ¿Puede suceder? Claro que sí. ¿Qué es lo que me garantiza la altura? Solamente me garantiza una recta perpendicular que sale desde el vértice. Lo único que yo sé fijo es que este ángulo es de 90 grados. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? Un triángulo, pues si tiene tres vértices, obviamente tendrá tres alturas, ¿cierto? Tres alturas. Y ese punto donde se encuentran esas tres alturas se le denomina en la geometría ortocentro. Listo, mírenlo por acá. Punto donde se intersectan las alturas. Altura. Vamos a definir la mediana y la diferenciamos de la altura. ¿En qué consiste la mediana? Es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, este sí sale también del vértice y me garantiza que la línea que llega acá me parte el segmento en dos partes iguales. Entonces, yo ya sé que estos dos lados son iguales y que estos dos lados son iguales. ¿Qué diferencia tiene con la altura? Que nada me garantiza que esta mediana me forme un ángulo recto acá. Puede que sí, claro. Una altura y una mediana pueden coincidir. Es decir, esta altura puede que me parta estos dos lados en partes iguales. Si esto sucede, podemos decir que la altura y la mediana son las mismas. Pero a veces no sucede. Por ejemplo, es obvio aquí visualmente, este ángulo no es de 90 grados, ¿cierto? Ahí se ve que está inclinado. Entonces lo único que me hace la mediana es dividirme el segmento en dos partes iguales. Y cuando me lo divide en dos partes iguales, entonces se llama mediana. ¿Cuántas medianas tiene un triángulo? Obviamente, pues si salen del vértice y son tres vértices, estamos hablando de tres medianas. Donde se encuentran las tres medianas, a esos puntos se les llama en la geometría del baricentro. Tienden a confundirse porque son términos como pareciditos, ¿cierto? Es el punto donde se intersectan las medianas. Bisectriz, ya la habíamos visto en las diapositivas anteriores. Es la recta que divide en dos ángulos iguales el ángulo interior del triángulo. Entonces, ese sí, las dos anteriores en ninguna parte me dicen que estos ángulos son iguales, para nada, en ninguna parte. Pero la bisectriz sí. Yo la bisectriz puedo garantizar que este ángulo y este ángulo son iguales, que este ángulo y este ángulo son iguales y que este ángulo y este ángulo son iguales.
Las bisectrices puede que coincidan con la mediana, con la altura. Es decir, vamos a suponer que esta que estoy aquí reteniendo de rojo me forme un ángulo aquí de 90 grados y que al mismo tiempo me esté partiendo el ángulo en dos ángulos iguales y que al mismo tiempo me esté partiendo este segmento en dos partes iguales. Entonces puedo decir que esta de rojo es altura, mediana y bisectriz. ¿Puede suceder en un triángulo? Claro que sí. Pero puede que no. En este caso, la bisectriz, lo único que yo puedo garantizar es que los ángulos son igualitos. Y donde se encuentran las bisectrices, a ese punto se le llama incentro. Es el punto donde se intersectan las bisectrices. Entonces llevamos ortocentro, baricentro e incentro. La mediatriz, que también es que estos términos se tienden a confundirse porque se parecen mucho en su forma de escribirlo, ¿cierto? Y esta mediatriz, ¿en qué se diferencia de la mediana, por ejemplo? En conceptos supremamente parecidos, pero vamos a diferenciarlos. ¿Qué es la mediatriz? Miren que todos los conceptos anteriores salían del vértice, excepto la mediatriz. La mediatriz es la recta perpendicular a un lado del triángulo y que pasa por el punto medio de ese mismo lado. Lo veíamos ahorita en otra diapositiva. La mediatriz no necesariamente tiene que pasar por el vértice. De hecho, miren en el ejemplo de acá, que ninguna mediatriz pasa por el vértice. ¿Qué me tiene que garantizar la mediatriz? Que me forme un ángulo recto y que me parta el segmento en dos partes iguales. ¿En qué se diferencia de la mediana? Que la mediana me parte el segmento en dos partes iguales, pero tiene que salir del vértice, ¿cierto? Entonces nada me garantiza que sea perpendicular, mientras que la mediatriz sí me garantiza que sea perpendicular y que me parta a los dos lados iguales. ¿Puede coincidir la mediatriz con la mediana? Claro. ¿Cómo me coincidiría? Si esta mediana me parte este segmento en dos lados iguales y al mismo tiempo me forma un ángulo recto, entonces yo puedo decir que esto es mediana y al mismo tiempo es mediatriz. ¿Cuántas mediatrices hay? Bueno, igual como hay tres lados, también hay mediatrices. Entonces, donde se encuentren las mediatrices se le llama circuncentro. Entonces, vamos a dejar ya la presentación hasta ahí. Vamos a pasar a resolver algunos puntos del taller y también para que hablemos enseguida de lo de la plataforma Moodle. Entonces, permítanme, vamos en el taller número 2, ¿cierto? ¿Me recuerdan? ¿Ya hicimos algún punto de estos? ¿Cuántos hemos hecho? El taller 2. El primer punto, El profe, ya primero, lo hicimos. Que la compañerita que me estaba preguntando ahorita por cuál punto me preguntaba. ¿Por el Yo, segundo o por el profe, tercero? por el 2. Por el 2, bueno, vamos a hacerlo. ¿Me recuerdas tu nombre? Marisol Arango. Bueno, Marisol, lo hacemos entre todos y tú nos lideras el ejercicio, a ver qué hiciste y dónde te pegaste y aquí entre todos miramos a ver qué solución le damos a tu duda. Yo voy a pegarlo por acá, Marisol. Permítame. Listo. Entonces están viendo ya mi tablero del ejercicio. Entonces dice, si en la figura A o D, es un ángulo llano, aquí hay un dato implícito, ¿cierto? Ángulo llano, entonces yo ya sé que todo esto va a valer 180 grados, ¿cierto, Marisol? Ángulo llano, dato Sí, implícito. profe. Bueno, me dicen que el ángulo AOB vale X, que el ángulo BOC vale 5X y que el ángulo COD vale 4X. Me están preguntando por la medida de esos ángulos. Marisol, ¿tú empezaste cómo o no le has intentado? Profe, intenté como hicimos el anterior, que era como integrando las variables que sacamos, ¿cierto? Sí. Pero yo lo hice de la siguiente manera y en lo que no entendía es, por ejemplo, cuando llego a sumar 5X. Entonces, ¿qué ecuación planteaste, Marisol? Cuéntame, díctame, yo la escribo. Entonces, primero separé pues así, ángulo AOD es igual a 180 grados. Muy bien, los datos del problema, ¿cierto? Muy bien. Esto me encanta. ¿Qué más? Ángulo AOB
ángulo AOB igual a X es igual a X. X. Muy bien. Ángulo BOC BOC, es igual a 5X. excelente. Y ángulo COD COD, es igual a 4X. excelente, Marisol. Esos son los datos del problema. Me parece genial que estén recopilando los datos del problema, porque eso nos da propiedad y seguridad con el ejercicio. ¿Qué más hiciste, Marisol? Bueno, entonces yo lo propuse de dos maneras. Primero Sí. puse X Sí, más 5X más 4X pero excelente, muy bien. ¿Igual a qué? igual a 180 grados. Y ponemos por acá entre paréntesis por ser, porque DA es llano. ¿Sí o no? A que le agregues ahí, Marisol. Ok. Ya estás a un pasito de resolverlo. ¿Qué más hiciste? Profe, y ahí es donde me pegué. ¿Por qué? Porque yo hice lo siguiente, entonces, términos semejantes, ¿cierto? Ajá. ¿Cuánto te da? Entonces, quedaría 9X. No. Pero esa era mi ¿Por qué? pregunta, entonces, si está la No, X porque X es aparte. 1. Claro. Es Ah, como si esa era. tuvieras una naranja, 5 naranjas, 4 naranjas, da 10 naranjas. Lo que pasa es que hay un 1. Solamente Profe, que uno no sí, los eso fue coloca. lo que me confundí porque hasta ahí pues yo iba bien, pero ahí me pegué. Entonces yo decía, pero si uno, el 5X más 4X, entonces ya dónde queda la otra X. Por eso fue que no pude seguir, la verdad, Marisol, o sea, no capté eso. mataste el tigre y te asustaste con la P. Sí. No se les olvide que los coeficientes, estas variables, si no tienen un número, es porque tienen el 1 como coeficiente, que uno no lo acostumbra a poner, ¿cierto? Pero siendo estrictos había que colocarlo ahí. Ujú. Entonces, listo, Marisol. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 5 más 4 más 1. 10. Ajá. Terminémoslo entonces, Marisol. ¿Qué hacemos ahí? 10. Entonces quedaría 10X. Sí. Vamos a despejar Igual la a X. 180 grados. Entonces, como 10 está sumando, No, está está multiplicando. multiplicando, perdón, pasa a dividir. Excelente. ¿Esto cuánto te da? Ya voy. 18. 18 grados por golpe. Muy bien. Listo, Marisol, ya prácticamente está hecho. ¿Qué hacemos ahorita? Vamos a Reemplazamos. reemplazamos acá, ¿cierto? Entonces empecemos. Sí. ¿Cuánto vale el ángulo AOB, Marisol? ¿El ángulo qué, profe? AOB. 18. 18. Claro, X, ¿cierto? Ajá. ¿Cuánto vale el ángulo BOC? Veo, sí. Profe, por X. 23 grados. No, mi reina, mira, 5 por X y X vale 18, ¿cierto? Es una multiplicación. Ah, ok. Entonces ahí no se suma, sino que se multiplica. Exacto. ¿Cuánto da 5 por 18? 90. 90 grados. 90. Muy bien. Y solamente nos falta el ángulo COD, Marisol. ¿Cuánto daría el ángulo COD? Daría 4 por 18 da 72. Listo. Se terminó el ejercicio, Marisol. Muy bien. Mira que tú Sí, solita fuiste capaz de hacerlo. Solo con sí, un sino que me pequeño confundí consejo. con lo de la X porque como no pues no me acordaba que Claro. valía Pero yo uno. sé, mi Gracias, reina, profe. que no se te va a olvidar de aquí en adelante que los coeficientes que no tengan números porque tienen ahí un 1. ¿Listo? Ok, profe, muchísimas gracias. A ti, Marisol, gracias y felicitaciones porque lo hiciste muy bien. Vamos a hacer este Gracias. tercero para que este taller lo dejemos prácticamente listo. Y aquí sí le vamos a dar la super oportunidad en nuestra ruleta de la participación. Vamos a ver quién se la gana. Yo sé que todos están que se participan, pero la ruleta no le va a dar la suerte sino a uno. Bueno, vamos a ver, ruletica. Y el afortunado ganador o ganadora es Salomón. Salomón Hernández, buenas noches, ¿estás por ahí?
Salomón. Está por acá, vamos a mirar. No. Salomón no está, no lo veo en la lista de asistencia, entonces vamos a darle la oportunidad a otro. La ruleta de la participación nos va a invitar a... Vamos a darle la oportunidad a Gerson Grimaldi Lotero. ¿Estás por ahí, Gerson? Buenas noches. Profe, hola, buenas noches. Bueno, Gerson, entonces vamos a hacer este ejercicio aquí entre todos, liderado por vos, y de pronto necesitamos algún empujoncito, le pedimos ayuda por allá a otro. Gerson, mira que está muy sencillo. Dice, la figura, yo te doy ideas y ya tú me vas diciendo. La figura el ángulo AOB, vamos a buscarlo por acá, el ángulo AOB es recto, mira, este ángulo es recto, entonces si es recto es 90 grados. Excelente, eso se llama un dato implícito, ¿verdad? Ajá. Es recto. OD, o sea, este que estoy reteniendo por acá, es bisectriz. ¿Qué es lo que pasa con las bisectrices? DCOE. Que los parte en partes iguales, ¿cierto? Excelente. Me parte el ángulo en dos ángulos iguales. ¿De quién? De C o E. Míralos por acá. Y me están diciendo que AOC mide 20 grados, AOC, o sea que este ángulo mide 20 grados, ¿cierto? Y me están diciendo que EOB mide 32 grados. Exacto. Nos están preguntando, Gerson, nos están preguntando por el ángulo DOB. Voy a hacerlo aquí de otro color para que no te me pierdas. Me están diciendo, ¿cuánto vale este ángulo de color rojo? DOB. ¿Se te ocurre algo? Piénsale un momentico a ver qué se te ocurre y si no, pues entonces ayuda al público. Profe, y de pronto hallando, sumando los valores dados, no se podría empezar por ahí. Claro, a ver, entonces, si yo sumo a quiénes, ¿qué sumarías tú, Gerson? Dime, díctame, yo voy escribiendo. Sumaría entonces 20. Sí, entonces voy a decir, para que nos quede un poquito así más bonito, ángulo AOC más, con el de 32, me imagino. Sí, más ángulo EOB. BOE, entonces reemplacemos, esto me da 20 grados, ¿cierto? Más 32 grados. ¿Y qué hacemos ahí, Gerson? Sumamos. Sí. Bueno, esto me da 52 grados, ¿cierto? Y 3 por ejemplo, si quieres yo le ayudo. Queremos saber si Gerson, y si no, ayuda al público, que se gaste un comodín. Gerson. Es que siempre está complicadito. Entonces le pedimos una ayuda al público. Resta eso por 90 y eso da 38. Y usted divide el 38 porque los dos ángulos son iguales, eso daría 19. ¿Quién nos está hablando? Danos tu nombre de ayuda al público. ¿Quién? Pablo Restrepo. Pablo, bueno, Pablo, despacio. Vamos a que Pablo nos dé el empujoncito. ¿Qué es lo que hay que hacer? 90 menos 52. 90 menos 52, ¿eso cuánto nos da, Pablo? 38. 38. Eso lo dividimos entre 2 porque los dos ángulos son iguales. Pablo, dime este 38 en el gráfico corresponde a quién, ¿a qué ángulo? ¿Cómo? Este de 38, ¿qué Sería ángulo entre EOD. No, EOC. Excelente. EOC mide 38. Pero entonces me gustan las cosas así con las ecuacioncitas. Lo que tú nos estás planteando es que el ángulo AOB menos menos ¿quién? Menos el ángulo EOD, ¿cierto? EOD más, o sea, esta sumita que nos hizo ahorita Gerson, más EOD, más el ángulo COD. Entonces, exacto, 90 menos 52, lo quiero pues con las ecuaciones respectivas, 38. Luego el ángulo EOC es igual a 38. ¿Listo? Lo dimos entre dos, ¿por qué? ¿Me dices?
Porque los dos ángulos son iguales. ¿Eso cuánto nos da? ¿Cómo es? Eso lo estamos hablando de... Me olvidé el nombre. Cuando es un Bisectriz. ángulo... Sí, eso, bisectriz. ¿Cuánto nos da esa división? 38 y 2. 9. 9. 19. Ok, 19. Y esos son los ángulos de por ejemplo, E o D. Luego, el ángulo de O, C. E o D es igual a 19. 19. ¿Y qué otro? D o C. Y el ángulo DOC es igual a 19. 19. Gerson, ¿es capaz de terminarlo? Mira, nos están preguntando por DOB. Mira que ya está muy facilito. Nos están preguntando por eso. Pero entonces sumarían esas dos valoraciones, 19 más 19 grados, ¿no? Mira bien el dibujo. ¿Usted está viendo mi tablero? Me están 19 preguntando más 32. por este, exacto. Mira, Gerson, ¿qué mide este pedacito? ¿Cuánto mide según lo que nos acaba de decir Pablo? 19 grados. 19. ¿Y este mide? 32. Entonces, ¿cómo me quedaría? 32 grados más 19 grados. 32 más 19. ¿Y esto nos da? 51. Listo. Terminó el ejercicio, Gerson. Mira qué fácil. ¿Sí se la pilló cómo era? Claro. Bueno, excelente, Gerson. Muchas gracias. Y el otro compañero, Pablo, ¿era cierto? Muchas gracias también por la participación. Excelente. Del taller no les queda sino faltando este que es muy sencillito. Sino responder unas preguntas que los voy a dejar para que ustedes lo piensen. Pero prácticamente ese taller 2 queda listo. Entonces, permítanme, les cuento lo de la plataforma Moodle, en qué consiste. A ver si por aquí la tengo activas. Esta es la plataforma Moodle, esta es la unidad número 1. En esta actividad de la actividad número 1 aparece la agenda que les acabé de enviar ahorita. Voy a mirar la agenda para que les cuento en qué consiste esa agenda, sobre todo con la entrega de los talleres, que es ahí donde vamos a tener la primera interacción. Entonces miren la agenda de la unidad número 1. Bueno, ustedes van a entrar a Moodle, van a leer la presentación, van a navegar por las bases de datos. Esto es simplemente pues como cacharrearle, como le decimos, ¿cierto? Esta unidad número 1 está planeada, pues yo le puse febrero 2, yo sé que hoy estamos a febrero 11, pero igual pues debo de colocarle la fecha de inicio. Igual pues si en algún momento requerimos un tiempo adicional, me dicen que yo no tengo problema en revisar los tiempos. Luego material de clase, entonces ustedes se van a encontrar en la plataforma Moodle todas esas presentaciones que hemos venido trabajando, se las van a encontrar en el Moodle. Aquí están las diapositivas, miren, están estas dos presentaciones en PowerPoint, son las que hemos visto, están en la plataforma. Yo les subo acá también los links a los videos de clase, las notas de los tableros, etc. Sigamos con la agenda. Videos de apoyo, bueno, esto es simple observación y como le decimos, cacharreo. Hay unas actividades interactivas, 1, 2 y 3. Son actividades interactivas, a veces son juegos, a veces son concursos. Esto simplemente, obviamente relacionados con el tema de línea recta, de triángulos, de ángulos, pero como para que aprendan también pues como interactuando, jugando, y están también aquí en la plataforma. Mírenlas por acá. Simplemente para que cacharreen y afiancen los conocimientos. O sea, esto ya es voluntario, espero que cada uno se motive y lo haga, pero igual yo pues esta parte sí no la evalúo, confío en que ustedes lo cacharreen. Participación en el foro, entonces aquí hay un foro, como yo creo que por redes sociales y por muchas otras aplicaciones siempre hemos participado en foro. El foro tiene una pregunta problematizadora. ¿Qué importancia tiene la geometría en nuestro entorno? Entonces, aquí me toca corregir esta fecha. Entonces, en el foro, cada uno responde lo que considere, la pregunta problematizadora, lo que ustedes consideren una pregunta personal. Si quieren comentar la respuesta de algún otro compañero, la comenta. ¿Cómo funcionan los foros? Ese foro sí hace parte de la nota del Moodle, ¿verdad? Y entonces empiezan los trabajos en clase. En este momento hemos hecho prácticamente el 1, ya está listo. El 2, pues le falta ya solo un puntico. Por eso le puse fechas de febrero 16, que es el próximo martes, ¿cierto? Es simplemente subirlos. Ustedes van a encontrar aquí en el Moodle
la forma de subir los talleres, ¿cierto? Por acá. Cuando ustedes hagan clic en trabajo en clase número 1, pues aparece la opción de subir un archivo y es ahí donde ustedes me suben el PDF con el taller resuelto. Ojo que estos talleres sí tienen unas fechas, o sea, digamos, si aquí dice febrero 16, en febrero 16 a las 12 de la noche se cierra el Moodle para ese taller. Ojo, se cierra el Moodle para ese taller y ya no lo pueden subir. ¿Listo? Entonces, para que estemos muy pendientes de las fechas. El taller número 3, que seguro que la próxima semana también lo adelantamos, también son 4 punticos. Y bueno, ahí están las fechas de los 7 talleres que corresponde a esta primera unidad. Ustedes han visto que son talleres corticos de 3, 4 puntos. Igual también, pues si alguno particularmente tiene una dificultad, pues me cuenta para que esa fecha. Aquí lo importante es que hagan los talleres a conciencia y que aprendan de ellos. ¿Listo? Miren, queridos estudiantes, hay un glosario. Yo les decía en la primera clase que es muy importante apropiarnos del lenguaje del área. Por eso los invito a que alimenten el glosario en el Moodle. Mírenlo por acá. ¿Ustedes qué van a hacer en el glosario? Van a buscar términos relacionados con el tema que estamos viendo. Así los hayamos visto en la presentación. Así se los busquen en internet. Entonces, ¿qué quieren definir triángulo? ¿Qué es un triángulo? Pero eso sí, cada definición debe estar acompañada de una imagen. Y no podemos repetir. Entonces, si digamos, cualquiera de ustedes, Natalia Osa, nos hizo la definición de triángulo y le puso el gráfico del triángulo, ningún otro compañero pues nos vaya a definir otra vez triángulo. Se busca otro concepto del tema que estamos viendo y vamos alimentando un glosario. Entonces, terminada la primera unidad, vamos a tener un listado de términos y definiciones que nos va a servir a todos para seguir afianzando el vocabulario de la geometría. Listo. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para el glosario? Hasta febrero 25. Eso no demora nada. Se vale copiar y pegar. Yo no tengo ningún problema que copien. Eso sí, que le den una leidita a lo que están copiando por lo menos y le peguen el gráfico. Listo. Y por último, la evaluación interactiva. Esta evaluación interactiva tiene como objetivo simplemente repasar, aprender y poder reforzar los conceptos. De hecho, les cuento algo. Pues esta evaluación interactiva no tiene nada que ver con el quiz. Este no es el quiz. La evaluación interactiva es un ejercicio de repaso y de práctica. Entre otras cosas, tienen 24 horas para resolverlo y 2 intentos. Entonces, mire, pues si no se saca un 5 en esa evaluación interactiva, porque usted llegue y le intenta y las respuestas que saque malas, tiene una segunda oportunidad para corregirlas y sacar las buenas. Y tiene 24 horas para resolverlo. Generalmente son 10, 15 punticos, entonces, le reitero, es simplemente una actividad de repaso y refuerzo. Porque el quiz, pues ya el quiz sí ya lo hacemos aparte. Ya les estaré contando cómo vamos a hacer los quizzes. Entonces, mañana que ya tengamos los grupos matriculados, ustedes, por favor, ingresan con su número de identificación. Creo pues que se ingresa con el carnet, el número del carnet, que está asociado pues también a su número de identificación y el usuario, que es el correo. Bueno, ingresan. Si tienen alguna dificultad me cuentan. Sí, señor, dime. No, era para corregirte eso. El nombre de usuario y contraseña es el mismo. Ambos son el número del carnet. Ya cuando excelente. se inicia sección, ya ahí mismo le pide para cambiar la contraseña. Esteban. Sí, señor. Esteban, muchas gracias porque es que como nos cambiaron la plataforma Moodle y la actualizaron, ¿no? Es que yo llevaba 2 semanas sin poder entrar, entonces mira, también nos cambiaron las condiciones de ingreso. No, excelente, gracias Esteban por tu aporte. Bueno, mis queridos estudiantes, regálenme 3 minuticos, yo llamo a lista para mirar quiénes están por aquí súper conectados y ya terminaríamos por ahí. Entonces, Marisol Arango. Hola, profe, presente. Hola. Bien, Marisol. Joan Sebastián Arias. Joan Sebastián. Presente, profe. Excelente. Iván Bedoya. Presente. Bien. Juan Camilo Campuzano.
Juan Camilo. Presente, profe. Muy bien. Juan José Presente, Cano. profe. Listo, Camilo. Juan José Cano. Presente, profe. Muy bien, Juan. Miguel Castañeda. Presente, profe. Bien, Miguel. Esteban Castaño. Presente, profe. Excelente. Luisa Contreras. Presente. Luisa Fernanda. Muy bien, Luisa. Santiago Correa. Luisa, ¿tú no estuviste en la clase pasada? Sí, señor, yo estaba en todas las clases. Y entonces fue que no me contestaste, seguro. Bueno, aquí te pongo el chulito. Dale. Santiago Correa. Profe, presente. Muy bien, Santiago. Walter Cuervo. Walter. Presente, profe. Muy bien, Walter. Daniel Estrada. Buenas noches, presente. Muy bien, Daniel, buenas noches. Susana Franco. Susana. Presente. Bien. Hola, presente. Hola, Susana. Valentina Gaviria. Hola, profe, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Valentina. ¿Tú no estuviste en la clase pasada? No, profe, tenía problemas con el internet. Ok, Valentina, no hay problema. Esteban González. Presente, profe. Robert Grijalva. Robert, ¿cierto? Estabas por ahí ahorita. Santiago Guerra. Profe. Buenas noches, Santiago. profe. Iván Henao. Iván. Presente, profe. Muy bien, Iván. Salomón Hernández. Salomón. Parece me hace señales de vida. Sara Jiménez. Presente, profe. Bien, Sara. Adrián Londoño. Adrián. Profe, presente. Ok. Gerson Lotero. Profe, presente, se me había ido el internet, pero justo me llegó. ¿Quién? ¿Salomón? Eh, Gerson. yo, Gerson. Ok. Juan José López. Presente, profe. Juan David Martínez. Presente, profe. Lente Juan. Fabiano Campo. Fabián. Stephanie Ortiz. Hola, profe. Hola, Stephanie. Natalia Osa. Buenas noches, presente, profe. Hola, Natalia. María Fernanda Palacio. María Fernanda. Carlos Pardo. Carlos. Presente. Muy bien. Leslin Puerta. Profe, presente. Muy bien. Pablo Restrepo. Presente, Pablo. profe. Muy bien, Pablo. Julián Restrepo. Julián. Presente, profe. Muy bien, Presente. Julián. Daniela Rivera. Presente, profe. Daniela. Bien. Carlos Tamayo. Presente, profe. Presente, Carlos. Mauricio Vélez. Mauricio. Y John Camilo González. Profe, presente. ¿Faltó alguien? ¿Estamos todos? Bueno, mis queridos estudiantes, ha sido entonces todo por hoy. Yo que me están escribiendo por acá en el chat. Profe. Acabaste de ingresar, Iván Fernando Bedoya. Sí, señor. Espérate, te corrijo. Sí, señor, dime. Pregunta, entonces mañana que nos habiliten el curso de geometría lo visualizaríamos toda la información que nos acabas de mostrar en mis cursos. Sí, señor. En tus cursos se llama, incluso hasta le cambiaron de nombre. Se llama curso Semilla Geometría. Perfecto, muchísimas gracias. Son dos cursos, o sea, conmigo cuando ustedes ingresen van a haber dos cursos de geometría. El de nosotros, ¿este es cuál? Este es el 104, ¿cierto? Sí, señor. Obviamente buscan el 104 para que puedan ingresar.
Listo, mis Perfecto, queridos muchas gracias. estudiantes, les agradezco entonces mucho su tiempo, su buena disponibilidad. Les deseo un feliz fin de semana. Dios los bendiga, cuídense mucho y no se les olvide hacerle fuerza al Medellín ahorita, pues que vamos a quedar campeones. ¿Listo? Hasta luego. Dale, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, Profe. profe, que Chao. esté